A veces la idea del poeta proletario se mira casi como un cliché o incluso una caricatura. Y no estaría mal plantearse por qué. Pero esa figura no solo existe en el mundo real, sino que hay poetas que la dignifican tanto con su obra como con su actitud. Giovanni Collazos es uno de ellos. Saltó de Lima a Madrid hace ya 25 años y a fuerza de picar piedra ha conseguido hacerse un hueco en el panorama de la poesía en España con una voz inconfundible. Pero antes de hablar de todo ello, es justo hacer mención de un acontecimiento muy reciente y de importancia capital para Giovanni. Sabemos que son tiempos bastante interesantes para ti, ¿no? Acaba de nacer tu hija, así que felicitaciones. Muchas gracias. Sí, hace nada, la semana pasada nació mi niña Luna y muy contento, estamos muy felices y bueno, es mi primera hija, así que está siendo una experiencia bastante bonita, la verdad. Me imagino, poco dormir, pero muy intensa, ¿no? Sí, poco dormí, poco dormí. Ella duerme por la mañana mucho y por la noche no duerme. Normal. Bueno, te deseamos lo mejor, obviamente, y gracias, doble gracias por estar con nosotros hoy, porque sabemos el esfuerzo. No, gracias a ti, gracias a ti. Pues comenzamos un poco con recorrido, si quieres, por tu vida. Tú a veces te has definido como exiliado económico. Tú naciste en Perú, en Lima, ¿no? Y te viniste a España por allá por el 99, si no recuerdo mal. Cuéntanos un poco cómo fue esa venida hasta aquí. Yo también me vine más o menos en esa época. Yo soy uruguayo y me vine en el 2001. Y entonces creo que compartimos muchas cosas. Por eso tu poesía además me parece tan interesante porque me siento muy reflejado. No sabía que eras uruguayo, qué bien. Sí, también me vine en la plena crisis que hubo de Argentina, del corralito y todo aquello. Y me vine, bueno, sin papeles, pero como tú dices, a veces yo soy un inmigrante privilegiado, ¿no? Que me vine en avión, o sea que... Y yo también llegué en avión y a veces, dependiendo también del tema de la conciencia de clase, no solo es importante la conciencia, digamos, racial, el tema, entre comillas, de raza, sino también es importante tener conciencia de clase, ¿no? Aunque seamos migrantes, pues lo que hemos podido venir en avión, porque somos del otro lado del charco, como dicen aquí, pues eso supone un coste que muchas otras personas que han migrado no pueden o no han podido sustentar, ¿no? Entonces viajan de otras formas, ¿no? Sobre todo como muchos compañeros, compañeras que vienen del continente africano. Uh-huh. Y además el tema cultural, ¿no? Que no estamos tan lejos y bueno, es como más fácil entender los códigos de aquí, ¿no? Correcto, sí. ¿Tú te viniste por cómo estaba la situación allá? ¿Qué te llevó a venir a Madrid? Sí, bueno, se juntaron varias circunstancias. Digo que soy migrante económico o exiliado económico porque, bueno, yo cuando llegué a Madrid vine con la idea de trabajar y juntar dinero para poder comprar el billete de avión para el resto de mi familia, para mi madre, mis dos hermanas, que cuando yo llegué se quedaron allá. Pero a todo esto, mi padre ya vivía aquí, mi padre vive en Madrid desde el año 91 o 92, no recuerdo muy bien. Y entonces, claro, él hizo los trámites para que yo pudiera venir primero. Otra de las razones era pues que, bueno, en Perú en aquel momento, pues, bueno, y en casi toda la década de los 90 y quizás hasta hoy también, no había muchas oportunidades de empleo. Uh-huh. Vivíamos la verdad que había una crisis importante. Era el final de la dictadura fujimorista. Uh-huh. Bueno, ya al año siguiente, en el año 2000, el dictador Alberto Fujimori terminó renunciando por fax desde Japón y digamos que pasé todos esos 90 de dictadura fujimorista, Uh-huh. donde pues prácticamente no había libertad de expresión, la izquierda estuvo totalmente estigmatizada, el hecho de ser de izquierdas te tachaban de terrorista, ¿no? Porque hubo pues, un terrorista maoísta muy fuerte de Sendero Luminoso, Uh-huh. el cual pues al final fue derrocado, y la verdad que mucha gente murió, mucha gente desapareció y la gente de izquierda fue perseguida, ¿no? Yo ya era de izquierdas y era un rojo sin remedio y hablaba en contra de la dictadura y mi madre me decía, oye, deja de hablar públicamente sobre la dictadura, ¿no? Sobre tu oposición, tu rechazo, porque te van a decir que eres terruco. Sí, sí. En Perú decir terruco es decir terrorista, ¿no? Uh-huh. Es una palabra coloquial para denominar terrorista.
O sea, no había esa libertad. Claro. Y bueno, sabía que en Perú no iba a hacer nada, no, lo iba a tener muy complicado y como mi padre ya estaba aquí, tuvo la oportunidad de poder traerme y al final acepté venirme. Ujú. Yo no quería venir, incluso el primer mes, como tenía un billete de ida y vuelta, estuve a punto de volverme. Pero bueno, pero también un lugar también lo hacen las personas, ¿no? Que conoces, con quienes haces amistad Claro. y tu familia, ¿no? Pues bueno, una vez que mi padre ya estaba acá, ya estaban mis hermanas, mi madre, aunque luego mi madre se volvió, pero ya es una cuestión personal. Y Ujú. entonces, claro, dije, bueno, y ya me quedo, ¿no? Porque además es aquí donde yo empiezo a escribir. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento comienzas a escribir poesía? Porque tú hacías, bueno, trabajabas de camarero, no sé en qué estás trabajando ahora, pero digo, has tenido muchos trabajos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la poesía, ¿no? ¿Qué fue la poesía? ¿Una manera de procesar todo lo que estabas viviendo? ¿Qué te pasaba en ese momento? Sí, fue una cosa automática, fue una cosa totalmente instintiva. No lo había razonado mucho. Yo ya escribía en la secundaria. A veces es que no tenía disciplina hasta hoy. Sigo siendo un escritor sin mucha disciplina. Y fue hasta llegar aquí cuando de repente con mi primer salario que gané aquí, entre comillas, ya con papeles, porque aunque había venido de manera legal, Ujú. igual tardaban meses en expedirte el permiso de trabajo y residencia. Y en aquella época, a pesar de tener un papel, un resguardo, donde garantizaba que estaba legal, la gente en los trabajos que me presentaban no me contrataban porque pensaban que no tenía papeles. Ujú. Ese documento no era válido para muchos empleadores en ese momento. Así que tuve que empezar a trabajar en cualquier cosa que encontrara donde no hicieran contratos, Ujú. donde no hubiera un contrato laboral, ¿no? De manera irregular, y empecé a trabajar como vigilante de obras en las madrugadas, como repartidor, también trabajé cuidando casas, bueno, cosas que no necesitaban contrato, cosas totalmente precarias e irregulares. Y no, Ujú. y no porque yo fuera irregular, sino porque pues, también la gente empleadora en ese momento pues aprovechaba, digamos, no pagar impuestos, ¿no? Empleando de esa manera a mucha gente inmigrante. Ujú. Y bueno, ya con el primer salario que tuve, entre comillas, legal, me compré un ordenador. Fue lo primero que hice, comprarme un ordenador para poder tener contacto con mi familia a través de internet. Ujú. Y nada, y ahí empecé a meterme en foros de escritura, de lectura, de cosas, y empecé a escribir y automáticamente me empezó a salir poemas. Eh, Dentro de mí había una musicalidad que salía de manera natural, ¿no? Cuando escribía. Bueno, a todo eso tengo que decir que también soy músico, soy percusionista. Ujú. Y quizás esa musicalidad interna, esa cosa musical, me derive de esa parte, ¿no? Toco la percusión desde niño y toco de oído, porque siempre aprendo escuchando. Y quizás me empezó a salir por ese lado, ¿no? Por eso que a mí la música en la poesía sigue siendo importante hasta hoy. Ujú. Yo escribo escuchando música, para mí es totalmente necesaria para escribir, por ejemplo, bueno, y para la vida en general. Y empiezo a escribir poesía de esa manera. Entonces, Giovanni llega a España, encuentra en la escritura una poderosa forma de expresión y se compra un ordenador. ¿Y qué pasa después? Porque de ahí a publicar en editoriales de la talla de Huerga y Fierro hay un trecho, y más para alguien que prácticamente acaba de aterrizar. Yo no conocía a nadie aquí. Entonces yo empiezo a hacer amigos, amigas, empiezo a conocer gente en los trabajos que tenía, que empezaba a tener. Pues, he trabajado en burgues, he trabajado de conserje, he trabajado de camarero, he trabajado de teleoperador, bueno, trabajo en muchos lugares, en oficios, Ujú. y no sabía dónde estaba parado, como decimos en Perú, no sabía dónde estaba parado, no sabía si lo hacía bien o lo hacía mal, porque bueno, yo no pasé por aulas universitarias, yo no tengo estudios superiores, estudios universitarios, Ujú. no tenía a alguien cercano que me pudiera leer y decirme o guiar. Entonces me apunté a un taller de escritura. Recuerdo que en ese momento estaba trabajando en un Burger King, ahí en la Plaza Ópera, en Madrid, aquí en Madrid, Ujú. y de repente entra un señor y deja un pequeño folleto diciendo taller de escritura. Bueno, yo le dije, sí, déjalo en el mostrador, que la gente lo coja. Sí, sí, déjalo. Que es raro que en un burger dejen propaganda, pero Ujú. yo le acepté. Me cayó bien el señor, me pareció muy simpático.
Y ya cuando de repente empiezo a leer el folleto, bueno, digamos la publicidad, los talleres de escritura, poesía, ¡guau! No dudé, llamé por teléfono y me apunté. Esto es para mí, dijiste, ¿no? Sí, dije, esto es el destino, yo qué sé, o no. Bueno, aunque no creo mucho en el destino, creo que uno mismo trabaja su destino. Y ya me apunté, empecé a ir ahí, empecé a asistir, me gustó mucho, me encantó. La verdad que también depende mucho de quién esté dirigiendo el taller, ¿no? La verdad que no le gustaba que le dijéramos profe, decía que no, yo solo doy pautas, yo no enseño. Y Giuseppe Domínguez, se llama él, que hasta hoy tiene los talleres. Clave 53 se llama el Centro Cultural y son los talleres de escritura de Clave 53. Y Giuseppe Domínguez es quien lo dirige y que los imparte. Y y hasta ahora, por ejemplo, tengo grabada una cosa que se me quedó de él y que cuando yo he dado algún que otro taller también lo he comentado, lo he dicho, ¿no? Que es como que nadie en ningún lugar, ni en la universidad, ni en el colegio, bueno, en el instituto aquí, ni una academia, ni un taller, nadie te va a enseñar a escribir. Eso es algo que uno tiene y que luego tiene que aprender a desarrollarlo con pautas y con la lectura. Y es algo con lo que me quedé, ¿no? Y así estuve 4 años de manera intermitente, porque no fueron continuos en el taller, porque, bueno, me salía, volvía por circunstancias, por temas laborales, etcétera. Y hasta que ya vi que llegué a un tope y lo dejé, ya dejé de asistir y continué mi ruta de manera solitaria, digamos. ¿Y en qué momento, si es que hay un momento, te consideras un poeta, ¿no? Porque si hay un momento de quiebre es cuando te publicaron el primer libro, ¿no? O aún no te sientes con ese título de poeta. Esa es una pregunta bastante existencial porque cuando estoy bloqueado y no escribo nada, si parte de mi identidad como ser humano y como persona lo he basado en que soy escritor y que soy poeta, y entonces si no escribo, si dejo de escribir, ya no soy poeta, ¿acaso? Me hacía esa pregunta. Y creo que no, ¿no? O sea, ya he publicado 7 libros, he editado siete libros, entonces, bueno, aunque deje de escribir ahora un tiempo largo, yo creo que seguiré siéndolo, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de escribir, sino de una mirada, o sea, cómo vemos la vida, cómo vemos nuestra propia existencia y cómo vemos el mundo que está a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que ser poeta no solamente es escribir poesía, sino también es tener una mirada crítica hacia todo lo que representa un poder, ya sea poder económico, poder eclesiástico, poder político, cualquier tipo de poder, hasta en tu vida cotidiana. Un jefe que a lo mejor da una orden de manera injustificada y arbitraria, pues le cuestiono, pero ¿por qué me dices esto? Razóname. ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Para qué me mandas a hacer esto? Ser poeta es ser rebelde, es rebelarse ante las injusticias y eso no necesariamente hay que estar escribiendo todo el tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, uno lo puede cuestionar desde la escritura escribiendo, o sea, puede ser cuestionador desde la no escritura, sino en la acción misma, ¿no? En la vida cotidiana, bueno, valga la redundancia, en las acciones, en lo que hacemos diariamente. Tú a veces has dicho que eres un poeta proletario, ¿no? Y creo que eres uno de los pocos realmente que no está vinculado de alguna manera con la universidad, con la academia o con algún aspecto de esta área, ¿no? ¿Cómo te ves tú en este ecosistema, por llamarlo de alguna manera? El ambiente literario se nutre del ambiente académico, básicamente, en su mayoría. Y yo al no venir de ese mundo, sabía que mis oportunidades, incluso para publicar, iban a ser muy, muy, muy pocas, muy escasas. Iba a ser muy complicado. Dentro del mundo literario y poético, lo que existe es el amiguismo, ¿no? Existen muchas endogamias. Y en este caso, yo sabía que al ser migrante, al ser extranjero, al no ser nacional, me iba a costar el doble o el triple. Y así fue. ¿Por qué? Porque a mí tampoco me gusta el tema de los amiguismos, el tema de que yo me junto con esta persona porque me conviene. A mí nunca me ha gustado eso. Entonces,
cuando salgo del taller de escritura, ahí es donde creo mi blog de poesía y empiezo a escribir, a publicar mis poemas que había escrito en el taller y fuera del taller. Y en aquella época eran épocas de blogs, no solamente de poesía, sino de muchos temas. De todo, te hablo del 2007, 2006, 2007. Y un punto de inflexión importante fue conocer a un poeta que en aquel momento se llamaba Batania, Ujú. aquí en Madrid, que tenía un blog también muy popular porque era muy leído y porque él es un gran, bueno, ahora para hablar de manera correcta tengo que decir ella, porque bueno, ahora Batania es Vanessa, ahora, y es una escritora excelente y en aquel momento ella entra a mi blog, empieza a leer lo que yo publicaba y también le gustaba mucho. Ujú. Y un día, pues, no sé, quedamos en un evento que ella, perdón, había organizado en Madrid, en la calle, leer en la calle y repartiendo panfletos con poemas, una cosa alucinante, que en ese momento a ella se le ocurría esas cosas locas. Y ahí la conozco, ¿no? Y empiezo a entablar una amistad porque nos caímos muy bien. Y eso que era una persona bastante solitaria, bastante desconfiada en general de la raza humana. Ujú. Y hicimos amistad, ¿no? Entonces ella me aconseja un día, oye, mira, Gio, que hay un club, hay un bar de poesía que se llama el Club Bukowski, que está en Malasaña. Yo voy a leer ahí, hay mucha gente que va a leer los miércoles, hay una jam de poesía. Bueno, le dije, bueno, vale. Un miércoles eso me apunto, bueno, empiezo a ir a las jams de poesía del Bukowski y ahí es donde me empiezo a mover en el mundillo poético de Madrid. Ahí empecé a conocer otros poetas, otras poetas, gente de todo tipo, porque las noches malasañeras de aquel momento era una cosa para ver, para escuchar y para conocer. Era bastante, también enriquecedor a su estilo, a su manera. Gente que sabía muchísimo más que yo y yo solamente lo que hacía era escuchar, callar y escuchar. Me volví muy autoexigente, muy autocrítico. Sabía desde ese momento de la importancia de la voz propia, de tener un toque personal, una cosa propia, ¿no? Ujú. No copiar a nadie, ¿no? No parecerse a otro escritor, ¿no? Que ser reconocible, ¿no? Y lograr eso es muy complicado, también requiere de mucho trabajo. Yo siempre digo, ¿no? Yo no tengo ambición económica, yo no soy alguien que piensa en el dinero. Mi única ambición es escribir cada vez mejor y entonces en eso soy autoexigente, en eso sí soy muy autoexigente. Y ahí te surge la oportunidad de publicar, ¿no? Tu primer libro. Sí, fue también de una manera muy atípica porque yo siempre he sido muy franco, muy sincero y como sabía que esto de mandar los libros a las editoriales era una cosa eh, bien jodida y hasta podía ser traumática porque había gente que te respondía y te decía, oye, no, lo siento, no podemos publicarte. Había gente que ni te respondía, Ujú. que mandabas correos y no te decían nada. Entonces yo no quise hacerlo de esa manera y lo que hacía pues era en mis redes sociales yo anunciaba, bueno, ya terminé de escribir este libro que me ha costado tiempo, yo qué sé, se va a llamar tal, a ver si encuentro alguna editorial que quiera publicarme. Y si no, pues nada, me autoedito. Ujú. Y me salió, una de ellas me respondió que, bueno, que les habían encantado al grupo editor, que habían todos votado a favor de que me publicaran. Ujú. Esta editorial se llama Unari Ediciones, es una editorial de Castellón, Ujú. una editorial pequeñita, que publica poesía, también creo que publica narrativa ahora, y literatura infantil. Y entonces yo me acuerdo que pongo un estado en mi Facebook en aquel momento, ya después de que me habían dicho que me publicaban, que mi único agente literario era mi blog de poesía, ¿no? Porque o sea, mucha gente llegó a mi escritura leyendo mi blog, ¿no? Y era totalmente inesperado, ¿no? Porque tampoco es que yo publicitara mi blog en ningún sitio, ¿no? Era una cosa que lo tenía ahí y quien llegara a él, pues enhorabuena, si no, pues tampoco me preocupaba mucho porque me leyera tanta gente. Ujú. Y ahí empezó el camino de las publicaciones, no de la escritura, sino de las publicaciones. No hay duda de que la conciencia social y política es algo esencial para Giovanni, como persona y como artista. Y tampoco era difícil intuir cuál sería su posicionamiento en el eterno debate sobre la relación entre poesía y política. Siempre he dicho y es una redundancia y también es un tópico, esto que voy a decir, no, el hecho de escribir poesía ya es un acto político, ¿no?
el hecho de escribir poesía es un acto anticapitalista en sí mismo, porque la poesía no es un género de masas, no, la poesía no vende, la poesía no es algo comercial. Y creo yo que la naturaleza del poeta debería ser anticapitalista, Mm. antipoder, y no anti por el hecho de estar en contra, sino de luchar contra aquello que nos oprime y luchar a favor de aquellos que están oprimidos. ¡Los yayoflautas! ¡Denunciamos la política neoliberal tramposa! Y sí, pues eso es un género que no vende. O sea, el estilo que yo practico, por ejemplo, yo sé que es totalmente anticomercial Ujú. y no lo elijo porque sea anticomercial en un principio, sino porque es algo que me sale, que me brota, que me nace escribir de la manera como escribo yo, de la forma como yo escribo. Ujú. Eh, el objetivo nunca debe ser pensar en que alguien te va a leer, nunca debe ser gustar, Ujú. sino que hay que incomodar, hay que escribir lo que uno quiera escribir, lo que uno sale sin pensar en gustar. Porque el hecho de gustar o de vender, al final es una consecuencia. O sea, no debe ser el fin de la escritura, sino son consecuencias que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Ujú. Son circunstancias, cosas que ya escapan a nuestra voluntad, ¿no? Y debería ser así, porque una vez, cuando uno escribe un poema o publica un libro de poemas, un poemario, ya el libro o el poema mismo deja de ser tuyo, sino pasa a ser del lector. Ujú. Ya olvídate porque ya no puedes hacer nada, ya está publicado, ya no es propiedad tuya. Es el lector que se hace con el poema, con el libro, y además lo puede interpretar como al lector le venga en gana, como le nazca, como le llegue, según su circunstancia particular y según cómo sienta la poesía. Y sobre todo me encanta cuando quien me ha comentado alguna vez ha sido una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la poesía. Ujú. Eh, Hace poco hice la segunda presentación de Sistema de Castas, que es mi último libro. Ujú. Lo publiqué el año pasado, en mayo del 23. Y, y la gente en el público que fue, la verdad que conocía a todos, me conocían todos, pero uno de ellos es un compañero, activista antirracista Ujú. de Guinea, de origen guineano, y comenta él en la presentación pues, que le había gustado mucho el libro, que no me lo había dicho antes, que, que él no venía del mundo de la poesía, que él venía del mundo del activismo, ¿no? Del activismo político y del periodismo, y que había cosas en que él se sentía identificado. Ujú. Y yo, ya con ese comentario, dije, bueno, ya podemos acabar la presentación, ya para qué más, o sea, de alguien que no viene del mundo literario ni editorial, me haga un comentario diciéndome que se identificaba, pues para mí fue grandioso y aunque no es mi objetivo a la hora de escribir que me digan esas cosas, digamos que son los comentarios que más aprecio y que me doy cuenta que sin buscarlo estoy yendo por un camino que quizás sea el bueno, ¿no? Usas un lenguaje a veces muy explícito, muy, muy fuerte, ¿no? Hablas mucho de carne, de carnívora, de devorar, de muchas cosas así. Y, por ejemplo, al leer hay un olor a carne en el mar, ¿no? Yo después de leer ese verso no puedo dejar de pensar, ¿eh? Cuando miro el mar y yo estoy aquí cerca del Mediterráneo y esa imagen del olor a carne en el mar me persigue. Sí, en ese mismo poema hay un verso, casi al final, ¿no? Que dice, ¿qué somos los vivos si vacacionamos cadáver sobre cadáver? Sí, yo creo que hay que decir las cosas como son. A veces hay un olor a carne en el mar. Puede significar muchas cosas. En este caso, bueno, yo sí, la verdad que he pensado en lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el Mediterráneo, no solamente en las costas españolas, ¿no? En costas de otros países mediterráneos, de la parte de Europa. Y
Y bueno, alguna vez lo he leído públicamente, en público, perdón, y a veces he visto gestos y caras un poco incómodas. Ujú. Pero bueno, es que yo creo que la buena literatura, bueno, no quiero decir que lo que hago yo es buena literatura, pero considero que yo cuando leo algo, en mi gusto particular, me tiene que remover, me tiene que decir algo y me tiene que remover, me tiene que hacer pensar. También escribo con rabia, la rabia también es algo importante que hay que usarla Ujú. para escribir y para otras muchas cosas, de manera positiva, claro. Y no importa la forma, ya sea de la forma más sutil o de la forma más hostil o salvaje, o hay que señalar las cosas como son, decir las cosas por su nombre. Ujú. En el poema no es necesario, en la poesía no es necesario, podemos ir por otros lados, pero decirlas y, y no importa, no importa si gusta, no importa si, mejor dicho, si disgusta, si molesta. Ujú. O sea, incluso alguna vez yo he dicho en alguna lectura a la persona que a lo mejor me ha criticado, he dicho, más bien pregúntate tú por qué te molesta. Hay un olor a carne en el mar, como ceniza desvestida de anopeles, pájaro esqueleto en la memoria a su extremidad. Sobre la mesa no han sonreído los niños, solo su rostro comible, su condición de invierno, su playa brebaje, se han instalado madrugada en la ciudad, en su comercio de viento. Se oye lunación y arde el cuerpo bajo las 5 soledad. Nadie conoce Gaza, pero sus muertos pernoctan en el barrio. Nadie vio Siria ni han navegado Mediterráneo flotando cuerpos. También puede ser un color azul en mi despertador, tiñendo rojo los privilegios y su burgués cama viscoelástica. El tiempo clama sin memoria, nadie les devuelve los restos. La búsqueda a lo interno flotante, lenguaje en saliva. Los gritos llenos de sal son el silencio. Hay un olor a pedrada en península. Se mastica el hierro, me integran años convertidos. La suerte del mismo idioma. La suerte herencia apenas el acento en conservas. Y nace duda, ¿qué valor el yo mestizo? ¿Qué descarga historia el color de hueso triste? Piensa, la belleza no son flores sin cementerios, es lo crudo la palabra primigenia. ¿Qué decir si la muerte calla las bocas? El aquí nos sigue dando el alma tanta mentira a su igualdad. Volvemos a las calas y los restos no retornan. ¿Qué somos los vivos si vacacionamos cadáver sobre cadáver? He visto morir mañanas pieles, el coágulo, melodía. Y se armó la jarana, hermanito. Ya voy si no me caigo. Arana de un solo caño. ¿Qué le vamos a hacer, compadre? Golpe de amanecer. Maten la gallina atleta. Siempre cuidando la olla, señora. Todos venimos de algún lugar y nada moldea nuestra personalidad tanto como las relaciones y experiencias que vivimos en los primeros años.
Sin ir más lejos, y como decía María Sevilla Paris en el episodio doble que le dedicamos, y que si no has escuchado vale mucho la pena, puedes tener mucha suerte o muy poca con los padres que te han tocado. En el caso de Giovanni creo que podemos decir que sí fue afortunado, y que si hoy tiene estas convicciones es en parte gracias a la influencia de su padre y al microcosmos social del barrio en el que creció. Y siguen las guitarras con sus primos, gritando el sueño a todos los vecinos. Que se oyen los compases, así, así de un valsecito. La coquetona polca, así, así. Sí, a ver, mi sentido de la justicia o el tema de la lucha social parte de un ejemplo que mi padre nos dio, porque, bueno, mi padre cuando vivía en Lima, él estudió Derecho y fue abogado, ejerció la abogacía y él era marxista, bueno, lo sigue siendo, está aquí en Madrid, sigue viviendo en Madrid, está con nosotros todavía. Él es marxista, abogado marxista en Lima y sus clientes, él trabajaba para gente sin recursos y era su manera de hacer la revolución, ayudando a muchos peruanos, en este caso limeños, de la periferia de Lima. La mayoría de ellos eran de la periferia, era gente migrante que había migrado del Ande a la capital, huyendo de la violencia política y de la pobreza. Y pues, bueno, pues, intentaban construir sus casas y tener sus terrenos que no los tenían y bueno, pues se formaban, digamos, lo que en aquel momento en Lima le llamaban invasiones y pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Y claro, en un momento determinado, sobre todo en los años 80, el Estado empieza a querer desalojarlos de esos terrenos, de esas construcciones todavía precarias, y utiliza la violencia policial sin ninguna vergüenza, o sea, con total impunidad para desalojarles. Y bueno, había guerras campales, me acuerdo, era muy pequeño, pero se veían las noticias que esas cosas ocurrían. Bueno, y mi padre les dijo a muchos de ellos que se organizaran y que para poder defenderles y poder exigir un título de propiedad al Estado, tendrían que conformar cooperativas de vivienda para poder hacer una defensa mucho más efectiva, ¿no? Para poder defender no de manera individual, sino de manera conjunta, hacer demandas de manera conjunta. Y pues eso, pues mi padre les ayudó a formar cooperativas de vivienda sin cobrarles. Es que, o sea, el hecho está que él trabajaba para estas personas y no les cobraba porque no tenían recursos. No fue uno de estos abogados carroñeros que cobran por cualquier cosita, por cualquier documento que te tienen que hacer, por lo que sea, por ir a la consulta media hora y ya te están sacando dinero y no les importa tu condición económica. Y claro, yo recuerdo una anécdota que me marcó muchísimo. Yo creo que tendría como 8 años, quizás. Estaba en la oficina de mi papá y llega una señora con polleras, que digamos la vestimenta de la región del Ande, bastante mayor, y le hace una consulta a mi padre y tal, y la señora le quiere pagar y mi papá dice, no se preocupe, no me dé nada, no se preocupe, ya cuando solucione su caso, pues ya vemos cómo hacemos para que usted me pueda pagar, pero ahora no me dé nada, no se preocupe. Y yo estaba, me acuerdo que la ventana, ahí entre las cortinas, como medio escondido, pero escuchando y observando atentamente. Y le decía a mi papá, pero papá, ¿por qué no has aceptado ese dinero si yo necesito que me compres un par de zapatillas para educación física, yo qué sé? Y yo me dice, pero ¿cómo crees que lo voy a cobrar yo a esta señora que a lo mejor no tiene para comer? ¿No has visto cómo el calzado que tiene? Va en unas sandalias, no tiene ni para sus zapatos. ¿Cómo lo voy a cobrar yo, hijo? ¿Cómo lo voy a cobrar si es gente que no tiene? Y ahí se me quedó grabado en la cabeza. Y dije, fue como y a pesar, siendo niño, ¿no? Siendo niño. Y bueno, y todo eso sumado también a la realidad social de mi barrio. Yo crecí en La Victoria, que es un barrio popular de Lima, y pues tenía amigos cuando era niño de todo, digamos, de fenotipos distintos. Amigos que eran hijos de sus padres, eran migrantes del Ande. Tenía un amigo que sus abuelos, no sus padres, sus abuelos eran migrantes chinos, amigos afrodescendientes, con que jugaba en la calle al fútbol, en las pistas, ahí, bueno, aquí llaman la calzada, en Perú llamamos las pistas, y éramos todos iguales, ¿no? Y no había ninguna diferencia, y por lo menos cuando uno es niño ve eso, ¿no? Siente eso, sobre todo porque también fue criado en un hogar, pues que mis padres, mi madre nos educaron de esa manera, ¿no? No teníamos prejuicios en ese sentido, no hacíamos diferencias,
Mi padre pues, era profesional, pero vivíamos en La Victoria, o sea, y era donde vivíamos, era la casa donde él vivió de niño también, o sea, bueno, la casa, no, el departamento, digamos, que era una quinta, un callejón. Hay un vals peruano que se llama Callejón de un Solo Caño, que es una canción muy antigua, porque esos callejones en los barrios populares de Lima existían. Eran un caño es el grifo, ¿no? Ujú. Eran callejones donde solamente había un solo grifo, donde todo el mundo iba a coger agua para su vivienda. Pues yo viví en un callejón así, ¿no? Que era un sitio, pues, digamos, donde vivía gente con no muchos recursos, de bajos recursos. Entonces, también el hecho de ser de barrio, hicieron, ¿ves eso? Que vaya creciendo y teniendo conciencia social desde mi propia condición social hasta sobre la condición social de otras personas que incluso tenían menos recursos que yo ahí en aquella Lima, en aquel Perú de los años 90. Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Si hablamos de ciertos tipos de migración, antes o después es inevitable topar con los conflictos del colonialismo. Y aunque queramos verlos en clave de carabelas, armaduras y escudos con la cruz, para nada podemos decir que estén resueltos a día de hoy. En ese sentido, la cultura en general y la literatura en particular siempre han sido un medio de resistencia y rebelión. Y por supuesto, muchos autores han utilizado la poesía para cuestionar, denunciar y disparar hacia arriba, incluso retorciendo lenguas impuestas que representan al poder hegemónico. Ya sé que aquí nos metemos en un jardín muy enredado, pero ese es justamente el tipo de jardín en el que Giovanni no tiene ningún problema en entrar. Hay un verso del mejor poeta que he leído en mi vida. Esto va a ser un tópico en todo peruano. Es César Vallejo. Y fue César Vallejo yo creo que fue él el que me implantó el bicho de la poesía. Hay un verso de Vallejo en un poema en el libro España aparta de mí este cáliz. Creo que es el mismo poema, se titula así, donde dice, en la lengua donde conoció la pena. No es literal, perdona, porque ahora no recuerdo literalmente, pero es así, ¿no? Entonces, Vallejo, aunque escribe sobre la Guerra Civil Española, obviamente está de parte de los republicanos, pero aún así él reconoce el tema colonial, ¿no? La lengua donde nació la pena, porque en quechua, antes que llegaran los españoles, las personas indígenas que vivían en el Perú y en toda América no conocían aquello que los españoles llevaron cuando llegaron, ¿no? Y ese verso, en ese poema, eso es, aunque sea un solo versito en ese tono, en todo ese poema que habla a favor de la República, ya dice bastante. Esto quiere decir que sí, yo intento en mi escritura romper la lengua castellana desde la gramática y desde la sintaxis, pero por varios motivos. Aquí se encierran varias razones. La primera de ellas es porque me nace de esa manera también, me nace de esa manera, es otra manera de crear, otros significados, otras imágenes, otras texturas, otra forma de decir, y a la vez también es parte de la decolonización del lenguaje, ¿no? Algunas veces en plan crítica, me han dicho, aunque otro poeta de origen español, valga la redundancia, blanco español, bueno, si no te gusta la gramática española o no te gusta, yo, no es que no me guste. O sea, si hablo castellano, que, o sea, me han enseñado, yo no hablo quechua, no me enseñaron quechua, yo hablo castellano. Entonces no es que no me guste, sino que quiero cambiarlo. Entonces dice, si no te gusta, ¿por qué no escribes en quechua? ¿Por qué no? Y yo le digo, es que la gente anticolonial, antirracista, no es que quiera volver al pasado. Ya el pasado ya está, no se puede cambiar. Sino crear otras formas, otros caminos, como dicen los zapatistas, ¿no? Una tercera vía. Y no siempre la palabra que aparece en un poema que yo escribo
su significado es el literal que aparece en el diccionario, sino que dentro del poema adquiere otro significado porque está rodeado de otras palabras que aparentemente no combinan o no encajan, pero es que al estar ahí y al chocarse con esas otras palabras que aparentemente no combinan y no encajan, lo que hace es crear un tercer significado o un cuarto significado o una imagen distinta. Ujú. Que la poesía tampoco es una fiel copia de la realidad, no es una fotografía, no es narrativa, no es algo que te estoy no son hechos que te estoy contando de manera literal, Ujú. sino que va por otro lado, va por otro lugar, una cosa más sensorial, más intuitiva, eh, imagen, otras formas de entender lo que ocurre, de entender la realidad, Ujú. aunque la palabra pueda parecer dura o la imagen pueda parecer dura, ahí hay belleza también, un poco romper con lo normativo, ¿no? Porque lo bello, lo bonito, siempre tiene que ser lo que resulta agradable Ujú. para la vista o para el oído, para los sentidos. A lo mejor, o sea, también me gusta encontrar belleza también en lo que aparentemente parece feo o hostil, ¿no? O grave. Pero bueno, esto es muy complicado de explicar porque también va dentro de cómo mi cabeza funciona y explicar cómo mi cabeza funciona necesitaría años de psicoanálisis y todo eso. Es que es un tema que me apasiona. Yo no puedo, para mí, los temas políticos, sociales y literarios, poéticos, son cosas que me apasionan mucho y puedo estar horas hablando. Pero así como me apasionan estos temas, también me gusta hablar de fútbol porque me encanta el fútbol. Ujú. Soy del Barça, por cierto, y del Rayo Vallecano aquí en Madrid. Ajá. Y de Lima soy de la U, del Universitario de Deportes, el actual campeón peruano. Y también me gusta hablar de música. Exacto. Yo no quería proponerte hablar de fútbol, pero sí de percusión. Sí, como dije también al principio, ¿no? La música para mí es algo vital, es algo importante, es algo que es influencia, de una manera también, ¿cómo le explico? De una manera también muy intuitiva. Yo no he estudiado música, yo toco la percusión de oído Ujú. desde que era muy pequeño. Vuelvo a mi barrio de La Victoria cuando era pequeño. La Victoria es un barrio donde hay peñas, llamadas peñas criollas, música, música peruana, de la costa del Perú, sobre todo. Y pues había mucha gente afrodescendiente que tocaba música afroperuana y también pues músicos de música criolla, que es la denominación de esos géneros musicales en Lima. Y yo era pequeño y asistía a pequeños conciertos improvisados que daban en cualquier callejón del barrio Ujú. o qué quinta solar del barrio, que se reunían los músicos, los guitarristas, los percusionistas, cantantes, a hacer música, a cantar. Y de repente pues cojo el cajón y me pongo a tocar porque me llamaba, era algo que me atraía, era como algo orgánico. Ujú. Y empiezo a tocar, empiezo a escucharles, aprendo las tonadas, los ritmos, los sonidos, y empiezo a tocar el ritmo del vals, el ritmo del festejo, el ritmo del landó, que son géneros afroperuanos. Y así fue como aprendí a tocar y ya luego me acuerdo que en los 90, cuando ya me mudé de barrio, al barrio de San Borja, a las Torres de San Borja, los nuevos amigos que hago ahí, ya siendo casi adolescente, eran rockeros, les gustaba el reggae, escuchaban mucho heavy metal. Y claro, yo no había escuchado heavy metal antes, el rock sí, pero ya el rock duro, duro no. Ujú. Y me hacen escuchar heavy metal, me hacen escuchar la Pantera, bueno, Iron Maiden. Y ahí empiezo a coger gusto por la batería. Ujú. Y yo tenía un tío que tocaba en una banda en aquel momento, en ese momento pues me iba por 10 años, entonces bueno, y me llevaba a sus ensayos y cada vez que terminaba de ensayar me dejaba a mí la batería y yo me ponía a tocar. Yo entro a la banda del colegio y mi tío me regala mis baquetas para tocar en la banda del colegio, la tarola, Ujú. y bueno, ya tocaba la tarola en la banda, y era una banda grande de música ahí, ¿no? Estos colegios ahí en Lima, las grandes unidades escolares que todavía existen. Y, y ahí empiezo a tocar y fiestas familiares, que toque Giovanni el cajón, ya me ponía a tocar. Y así fue, lo fui cultivando de esa manera hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. No he tocado de manera profesional, Ujú. pero sí he acompañado aquí en Madrid a muchos músicos. Cuando pues alguna vez me han necesitado, ay Gio, que vamos a hacer música peruana, vente con tu cajón, pues yo tengo mi cajón aquí en Madrid, tengo dos cajones.
Una cosa que a mí me parece súper interesante y que no sé cuánta gente lo sabe es la historia del cajón, ¿no? Sí, yo cuando yo recién llegué a España, me acuerdo bueno, ya mi padre estaba acá, todo, bueno, empiezo a vivir con él. Y recuerdo que el primer programa de televisión que veo, justo el primer programa de televisión que veo, era de la uno, creo, si no me equivoco, y era un programa de estos que a veces daban los sábados y donde habían música, cantantes, yo qué sé. Y de repente empiezan un grupo de flamenco, empieza a tocar flamenco y veo que estaba el cajón ahí. Mm. Y yo le decía a mi papá, pero papá, ¿cómo es posible? ¿Qué hace ahí el cajón? Pero si eso es peruano, ¿por qué lo están tocando acá? No puedo creer. Yo ignoraba que en el flamenco habían introducido el cajón al flamenco, lo ignoraba totalmente. Yo indignado, pero si eso yo lo toco desde niño, ¿cómo puede ser? No puede ser. Bueno, y ya luego con el tiempo empiezo a saber la historia, porque yo tampoco sabía cómo había llegado hasta aquí. Empiezo a investigar, a averiguar. Ujú. Y resulta que fue Paco de Lucía quien lo introdujo el cajón en España, al flamenco concretamente. Mm. Pero más que Paco, fue su percusionista Rubén Dantas, porque bueno, fue que Paco, allá en los años 70, no recuerdo el año exacto, pero fue en la década de los 70, en algún concierto que fue a dar a Lima, previo a un concierto lo llevaron a escuchar a Chabuca Granda, a un concierto que daba Chabuca Granda, Ujú. y en ese concierto que daba Chabuca Granda, al que Paco de Lucía asistió, estaba el percusionista que en aquel momento, perdón, en aquel momento el percusionista que era de Chabuca, que se llamó Aitro Soto, un gran percusionista peruano, cajonero peruano, que también era compositor de música afroperuana, cultor de la música afroperuana, pues estaba tocando el cajón para Chabuca dentro de su conjunto musical, y pues claro, él siempre ha sido un gran cajonero y lo tocaba de una manera magistral. Y Paco Lucía lo vio tocar, lo escuchó tocar, y junto con Rubén, y se enamoraron del instrumento, de cómo sonaba, de las variaciones que tenía, ¿no? Ujú. Y a Paco se le ocurrió la idea de introducirlo flamenco porque era un sonido que podía reemplazar a las palmas. Para que en un concierto de flamenco están todo el tiempo, en aquella época, con las palmas todo el rato, o 2 horas en un concierto, que el que daba las palmas terminaba con las palmas, con las manos hecha polvo. Ujú. Pensaba, no, pues esto nos cae de maravilla. Y así fue como lo introdujo en el flamenco. Ujú. Rubén Dantas lo que hizo fue adaptarlo, les puso unas cuerdas de metal detrás, Ujú. dentro en el interior del cajón, en la parte frontal, pero Ujú. por dentro, para que repercutiera de otra forma. Y así, y hasta ahora hacen los cajones de esa manera, los cajones flamencos Sí, sí. los fabrican de esa forma. El cajón peruano no, el cajón peruano no lleva cuerdas, Ujú. no lleva cuerdas detrás y es más complicado de tocarlo porque pues por las variaciones de sonidos que tiene agudo y grave, aunque parezca un instrumento muy sencillo, muy simple, no resulta tan sencillo y simple encontrar el sonido que vaya bien, que acompañe bien a la guitarra o al instrumento que vaya a acompañar. No, no es tan sencillo encontrarle las combinaciones para sacarle un sonido bonito. Ujú. El cajón con cuerdas, yo tengo entendido que hace muchos años atrás lo utilizaban en el Perú, en el norte peruano, para los que aprendían a tocar, para los que recién estaban aprendiendo, a los aprendices. Ujú. Y ya sin cuerda para ya los profesionales. Imagínate qué periplo, desde África hasta Perú y de ahí a España. Pero si lo miramos con un catalejo histórico y social, el viaje es otro. Empieza con la esclavitud forzada de los africanos llevados al mal llamado Nuevo Mundo. Continúa con la discriminación de la comunidad afroperuana por parte de la potencia colonial. Vuela de vuelta a la metrópolis y allí, a pesar de integrarse inicialmente en otro grupo estigmatizado como es la comunidad gitana, acaba convirtiéndose en todo un símbolo de la marca España y reclamo cultural de primer nivel. Para bien y para mal da que pensar, ¿eh? Y ya que estamos con viajes transoceánicos, Giovanni hizo el suyo con el único pasaporte que tiene y quiere, el peruano. Llevo 25 años viviendo en España y no he querido nacionalizarme, pero por una cuestión política nada más. Porque creo yo que, aunque es una utopía, aunque parezca una tontería, porque mucha gente me lo ha dicho,
joder, tío, es una tontería. Sé práctico, Ujú. nacionalízate y sé práctico. Utiliza la nacionalidad española para ti mismo, para cosas que puedan beneficiarte a ti y a tu familia. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo no quiero sacar provecho de algo que debería ser un derecho. Ujú. Me refiero, que por qué tengo que tener un pasaporte español o un DNI español para tener los mismos derechos una persona que ha nacido aquí. Ujú. Cuando llevo 25 años viviendo acá, pagando impuestos, contribuyendo a esta sociedad de manera económica porque pago impuestos y también culturalmente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué muchos inmigrantes tenemos que tener un pasaporte europeo para poder tener los mismos derechos que los europeos? Mm. Esa es mi reivindicación al no querer yo nacionalizarme. Ujú. Puede sonar estúpido, tonto, utópico, que a lo mejor no sirva para nada, pero yo intento ser coherente con lo que pienso, ¿no? Y con lo que hago y con lo que escribo. Y esa es la razón. Ujú. Y cuando vuelves a Perú, ¿te sientes que a mí me pasa cuando vuelvo a Uruguay, que siento que tampoco es el Uruguay que dejé y entonces me siento un poco a veces en el medio del océano? Sí, no, es como estar en un limbo, en una tierra de nadie, porque por el hecho de estar tanto tiempo fuera, no, las veces que he ido a Perú, pues no me han visto, no me han visto como uno más. Me ven como casi español y a mí me jode cuando me han dicho eso y digo, no, o sea, no es porque, es que no quiero que se me malinterprete, porque también en alguna ocasión me han dicho que soy anti-español o que no me gusta España por la crítica social que hago a este país, Ujú. por mi crítica antirracista y anticlasista también. Y digo, o sea, yo critico al sistema, ¿no? A alguien en particular o a mi vecino para nada. O sea, a mí me gusta vivir en Madrid, tengo mis amigos aquí, mi familia aquí, mi hija aquí ha nacido aquí, Ujú. mi pareja nació aquí también. Entonces, no me siento español porque yo creo que más que ser de un lugar, pero creo que hay que sentirse de un lugar. Y peruano, pues, o sea, ya no tan peruano, porque pues son tanto tiempo fuera y mucha gente allá me ha invalidado por esa misma razón. Hay un desarraigo, es así también, o sea, ya son muy pocas las cosas con las cuales me siento identificado con lo que es el Perú, que es a nivel cultural, pues me siento identificado con la música, con el arte precolombino Ujú. y con la gente que es oprimida de manera racial también, que es discriminada por ser de origen indígena o negra, que son, digamos, en su mayoría las etnias o razas, entre comillas, más discriminadas en mi propio país, porque en mi propio país también existe racismo y un clasismo tremendo. Ujú. Entonces es muy difícil, después de tanto tiempo, sentirse identificado con según qué cosas, porque claro, yo huyo también del chauvinismo, Ujú. yo huyo del nacionalismo, no me gustan los nacionalismos de manera general. Entonces, yo en mi casa no tengo una bandera peruana, por ejemplo. No tengo una camiseta de la selección peruana, por más que me guste el fútbol, por ejemplo. Si escuchaste nuestro primer episodio, sabrás que, en broma, llamábamos a Paloma Chen la madrina de verso y reverso. Pues bien, Paloma también es la autora del prólogo de Sistema de Castas, el último libro de Giovanni Collazos. Y de hecho han coincidido en varios eventos y actividades que han unido la poesía con el activismo y el antirracismo. No es extraño, puesto que tienen inquietudes y planteamientos similares. Como sabrás, y si no, no te pierdas ese primer episodio, Paloma es hija de inmigrantes chinos y obviamente esto ha marcado su experiencia del mundo en el que ha crecido. Hoy hemos iniciado la conversación con Giovanni hablando del nacimiento de su hija en un país que no es el suyo, y así la terminaremos también, porque este es un ciclo que no se detiene. ¿Cómo ves a tu hija, que también le pasará un poco lo mismo? Nació aquí, es española, con su padre que vino de otro país, ¿no? Y también me lo pregunto por mi hijo, que también pasa igual, nació en España y tiene un padre que es de fuera, ¿no? Pues lo veo complicado porque yo creo que tenemos que ser cuidadosos con la crianza desde esa perspectiva. Eh, bueno, la madre de mi hija también es una persona racializada porque sus padres también son migrantes. Mi suegro es de Perú también y mi suegra es colombiana. Uh-huh. Migraron a España, se conocieron aquí y se casaron y tuvieron a mi pareja.
Entonces ella también es una persona racializada que ha nacido aquí y pues también muchas veces le han tachado de extranjera pues porque, entre comillas, no entra en el perfil blanco español. Ujú. Pero tengo que decir que mi hija es española porque su mamá es española, porque si también hubiera sido peruana, automáticamente no le da la nacionalidad peruana, perdón, española. Ujú. Los niños de padres migrantes cuyos padres no tengan nacionalidad española adquieren la nacionalidad de sus padres aunque hayan nacido aquí, Ujú. según la ley de extranjería. Entonces también es un dato importante y que me parece pues una cosa tremenda. Tremenda, sí, sí. Claro, o sea, recién con el tiempo pueden adquirir la nacionalidad, pero claro, no por haber nacido. Ujú. Pero bueno, entonces mi hija en este caso sí es española porque su mamá nació aquí y es española. Y, y entonces el tema de la crianza de los niños que han nacido aquí y que son hijos de personas que han migrado, migrantes, sobre todo migrantes del sur global, Ujú. porque hay que distinguir migrantes del norte global, Ujú. que normalmente es gente que con cierto poder adquisitivo y blancos, no es lo mismo. Entonces va a ser complicado porque hay que hablarle, hay que conversarle. A lo mejor, pues los niños cuando van creciendo, pues se vuelven crueles y muchas personas, niños racializados, hijos de migrantes que han nacido aquí, suelen sufrir bullying Ujú. y racismo, porque hay que decir las cosas como son. Entonces hay que tener cuidado, hay que dialogar, hay que conversar mucho, hay que educar de una manera antirracista, anticolonial siempre, que no tenga vergüenza de sus orígenes, que no reniegue de sus orígenes, que siempre los tenga presente y hacer ver como yo creo que lo hace ver Paloma, lo hago ver yo, o muchos compañeros de origen migrante que escriben, que se dedican a la cultura, a cualquier tipo de arte, que lo que hacemos acá es aportar, no a quitar, sino a sumar, a aportar, a compartir nuestro pensamiento, nuestra propia cultura de origen, nuestras propias ideas. Em, pues bueno, mi niño hará su propio camino y luego ya decidirá, porque bueno, pues también hay muchos hijos de migrantes, porque bueno, que a lo mejor se sienten mucho más cómodos con una identidad española al 100%, ¿no? Ujú. O sea, tiene que haber libertad absoluta de elección, pero mostrándole cuáles son los caminos, ¿no? Qué es lo que existe, cuál es la realidad, qué es lo que puede pasar, qué nos ocurrió a nosotros, qué me ocurrió a mí en este caso, o qué le ocurre a otras personas que no necesariamente vaya a tener el mismo privilegio que pueda tener mi hija, ¿no? A tener su madre que nació aquí como española. Ujú. Enseñarle que hay otras personas que tienen otro color de piel distinto y que siguen siendo iguales que ella y que, o sea, lo que a mí me enseñaron también en mi hogar, ¿no? Ujú. Y lo que voy pregonando también, ¿no? Lo que voy diciendo, lo que voy practicando. Yo estuve en el 15M aquí en Madrid, no sé si tú estuviste ya en ese momento aquí viviendo, Sí, estaba. Ujú. ¿sabes lo que fue? ¡Los gallos se cabrean! Yo estuve en las manifestaciones poniendo el cuerpo en primera línea, peleándome con los antidisturbios. Justamente estaba yo con Vanessa ahora, que antes era Batania, ahora es Vanessa, Ujú. con ella íbamos a las manifestaciones del 15M y nos enfrentábamos ahí con todo el grupo defendiendo, reivindicando algo en que creíamos y yo ponía el cuerpo y yo me arriesgaba y yo salía de ahí, me acuerdo que pasó esos meses y le decía, oye tío, he arriesgado mucho porque si a mí me hubieran arrestado a lo mejor me deportaban Ujú. porque yo no soy español, pero no era muy consciente en ese momento. Yo creo en la acción, en salir a protestar y si la policía te quiere reprimir, pues te enfrentas a ella porque estás ahí por algo que crees que es justo. Y yo estaba ahí, o sea, yo en aquella época bueno, era más joven también, tengo que decirlo, entonces, bueno, físicamente estaba de puta madre, Ujú. estaba muy bien y era veloz, corría rápido y no tenía miedo y me enfrentaba a los antidisturbios, pero bueno, ya en España ya no pasan esas cosas. Ya la sociedad está bastante amaestrada, nuevamente. Ujú. Estamos jodidos, pues la gente ya no sale a las calles a protestar y a mí me da un poquito de pena, pero bueno,
es la realidad. Es la realidad, la que Giovanni Collazos quiere reflejar sin ambajes en sus poemas. Y aunque es cierto que todo tiene muchas caras y cada cual decidirá si comparte esa visión o no, la carga de compromiso y honestidad que hay en su obra es innegable, y diría que muy necesaria. Te voy a dejar ya con un segundo poema de Sistema de Castas, y aparte de la voz de Giovanni, también escucharemos sus manos, porque, aunque seguramente ya lo habrás intuido, es él mismo quien toca el cajón peruano que nos ha ido acompañando hasta el final del camino de hoy. El amor no ama al pobre visión como el otro, safio pensamiento parte occidental que atenúa la piel. El amor no ama extranjero sin derechos, decimos alguien. Es ajeno al afecto cordón punzante en el cuerpo. Se desviste inmaterial en una prédica de alambres, rodeado bastones en una lengua blanca. Soledad, la deformación de un clavo. Sin ambición, la tacha purga debería ser el crecimiento persona. Quererse baranda, donde abajo todos lejos. Acá acaricia extraño ese acento detonante del derrumbe.